Historias de un rescatista en el servicio forestal. Entre los temas que más me preguntan aquí, en la vida real, se encuentran cosas como de Rake, Wendigos y otros seres mitológicos de esa clase. Siendo honesto, no puedo decir que sé mucho sobre ellos, pero en base a algunas lecturas básicas que hice, puedo suponer que escuché algunas historias ligeramente relacionadas con estos personajes. Seguramente has escuchado el antiguo proverbio que las leyendas de esta clase surgen a partir de algún lugar o evento verdadero, pero como ya saben, siempre me tomo este tipo de cuestiones con algo de escepticismo. Tengo que hacerlo, principalmente aquí. Creo que lo que hago es como trabajar en un hospital. Te puedes pasar todo el día pensando en la cantidad de personas que mueren allí y en la probabilidad de que existan fantasmas, o como quiera que se les llame, en cada rincón, pero esto no genera ningún provecho. Simplemente hace que tu trabajo sea más difícil. Creo que muchos así lo sentimos. Es por eso que simplemente regresamos a trabajar como si todo estuviera bien. Una vez que te haces paranoico, no hay vuelta atrás. Y muchas de las personas que renuncian se asustan por cualquier cosa, parecen incapaces de superarlo. Tienes que aprender a interiorizar las cosas y a desecharlas. Hablé con KD sobre sus experiencias, pues quería saber su punto de vista sobre el Wendigo. No tenía nada específico para contarme, además que parecía no interesarle, pero me contó sobre uno de sus amigos que pasó por algo parecido. Me contacté con esa persona, a la que referiré como H, a través de Skype, y aceptó hablar conmigo sobre el tema. Está consciente de mi publicación y no tiene inconveniente con que escriba aquí su relato, exactamente como me lo dijo. Una bestia con cuernos. Crecí en la región central de Oregon, en un lugar que se encuentra aproximadamente a 2 horas de una reserva llamada Warren Springs. Especificó esto, pues muchas personas de mi localidad tienen amigos por allá y muchas de las tierras pertenecen a una tribu. Cuando era pequeño, solíamos ir a acampar a ese lugar, no a la reserva en sí, sino a las inmediaciones, y conocí a muchos niños que crecieron allí. Me volví muy cercano con un niño en específico, un amigo que se llamaba Nolan, con el que solía pasar bastante tiempo cuando nuestras familias se encontraban en la reserva. Las familias terminaron conociéndose y entablando amistad, por lo que siempre nos comunicamos para acampar en la misma época. El campamento se extendía durante aproximadamente 2 semanas, por lo que era un buen tiempo. En este momento le pregunté si acampaban en una casa rodante. Sí, mi padre tenía una, por lo que no creo que fuera un campamento de verdad, pero solíamos llevar nuestras tiendas de campaña para montarlas en el campo y pasar allí la mayoría de las noches. No me gustaba dormir dentro del vehículo, pues disfrutaba quedarme fuera hasta muy tarde. Conversamos un poco sobre el acampar. El caso es que Nolan y yo nos encontrábamos en ese lugar. Me parece que teníamos alrededor de 12 años. Queríamos salir y acampar cerca del río, pues pretendíamos pescar durante toda la noche, y creo que estábamos a unos 500 metros de las casas rodantes. Era una distancia suficiente para no poder ver o escuchar a nadie más. Eso lo recuerdo a la perfección. La mayor parte del día la pasamos holgazaneando y al final terminamos haciendo una fogata. Recuerdo quedar bastante impresionado, pues mi amigo tenía una especie de roca que producía fuego. Jamás había visto a alguien utilizar un pedernal. Me pareció algo genial. Le dije que me enseñara cómo hacer fuego de esa forma y encendí algunas cosas, lo que fue bastante tonto, pues estábamos en pleno verano y había alerta amarilla o naranja de incendios forestales. Es decir, fue bastante riesgoso, pero afortunadamente no terminamos incendiando todo el parque, y cuando cayó la noche empezamos a platicar sobre las cosas que dominan la mente de un par de niños de 12 años. La verdad es que no recuerdo el tema. Lo que sí recuerdo es que en determinado momento Nolan vio por encima de mi hombro en dirección al río y le pregunté si había visto algo.
De la forma en que habíamos montado las tiendas de campaña, nos ubicamos aproximadamente 3 metros del río, en la parte más larga, por lo que el otro margen estaba ubicado a más o menos unos 6 metros de distancia. Hace bastante calor en verano, pero el agua suele estar siempre helada, lo que es importante. Observé por encima de mi hombro y pude ver algo adentrándose en el río desde la otra orilla. Desde nuestra posición parecía un ciervo, pero el destello de la fogata no nos permitía distinguir con precisión. Me levanté para tener una mejor vista y distinguí un par de cornamentas, por lo que creí que se trataba de un ciervo macho, aunque me pareció extraño que estuviera entrando al agua y definitivamente iba hacia nosotros. Fue entonces cuando pregunté a Nolan lo que debíamos hacer. Él observaba el fuego de forma extraña y me indicó que me sentara y quedara callado. Así lo hice, pues nunca lo había visto actuando de esa forma. Susurró algunas cosas para que ignorara la situación, para que siguiera conversando, pero yo no podía pensar en nada más. Me hablaba sobre el episodio de algún programa, pero podía escuchar al ciervo caminar entre el agua. Así que no le puse atención y seguí procurando ver por encima de mi hombro, pero cada vez que lo hacía, Nolan me daba una palmada en el brazo para que le pusiera atención. Ni siquiera tenía miedo, solo estaba confundido. Entonces escuché al animal salir del agua, y fue entonces cuando pude observar lo que parecía, y me di cuenta de que no se trataba de un ciervo, pues lo que sea que se dirigía hacia nosotros, caminaba en 2 patas. En ese momento empecé a ponerme de pie. Estaba muy asustado, pero Nolan me empujó de vuelta al suelo y empezó a hablar más alto sobre el programa de televisión. Entonces me di cuenta que estaba tan aterrado como yo, tal vez más. Se inclinó y atizó la fogata con una rama. Mientras tanto me susurraba que sin importar lo que pasara, no debía hablar con aquella cosa. Podía ver mientras se acercaba y se paró justo atrás de Nolan. Estaba a punto de hacerme los pantalones y sé que hubiera huido si estuviera solo, pero no tenía intenciones de dejar a mi amigo atrás, así que me mantuve sentado e inmóvil, mirando de reojo aquella cosa. No era demasiado alto, pero había algo extraño en su forma de pararse, como si el punto de equilibrio estuviera mal. No puedo describirlo bien, pero era como si se balanceara constantemente hacia el frente. Simplemente se quedó parado atrás de Nolan un buen tiempo, y eventualmente mi amigo se quedó sin tema de conversación, y simplemente nos quedamos allí sentados. La fogata crepitaba. Por entre esos sonidos me pareció escuchar a aquel ser hablando en voz muy baja. No pude entender lo que decía, así que me incliné un poco hacia el frente para escuchar mejor, y entonces realmente me oriné en los pantalones cuando aquello también se inclinó hacia el frente. No pude distinguir la totalidad de su rostro, pero vi sus ojos. Eran nebulosos y de aspecto lechoso, como los que aparecen en la escena del Señor de los Anillos, donde Frodo cae al pantano y las personas muertas flotan en su dirección. Entonces, todo lo que podía ver eran esos 2 enormes ojos blancos flotando sobre la cabeza de Nolan, y también una pobre silueta de cornamenta saliendo de su cabeza. No tengo idea de la expresión que tenía mi rostro, pero Nolan y yo salimos disparados de ese lugar al mismo tiempo, corriendo sin detenernos directo al campamento de Casa Rodante. Mis pantalones estaban empapados de orina. Nos detuvimos hasta que llegamos a la casa rodante de mi padre y no pudimos distinguir nada que nos hubiera seguido, así que nos tomamos un momento para recuperar el aliento. Le pregunté qué era esa cosa, pero me dijo que no sabía. Solo me contó que alguna vez su abuelo le advirtió que si alguna cosa iba hasta él, en el medio de la nada, no debía hablar ni escuchar nada que el ente tuviera para decir. Le pregunté si también había escuchado hablar a esa cosa y me dijo que sí, aunque lo único que había entendido era ayudarte. Creo que terminamos durmiendo en la casa rodante con mis padres, y cuando regresamos a la mañana siguiente para recoger nuestras cosas, ya no quedaba nada. De diversas formas, esto me recuerda a la leyenda del Wendigo. Hay una frase que usan a menudo para describirlo y encaja a la perfección con su esencia. Suelen decir que el Wendigo es el espíritu de los lugares solitarios. Sé que cuando me encuentro en la naturaleza salvaje,
Cuando no hay ningún otro ser humano en kilómetros a la redonda, me surge una sensación que no sé explicar. No sé si le sucede a alguien más, pero es un deseo por consumir. No es que desee algo en particular, pero es un hambre extraña y distractora que consume cada parte de mi interior. También quería saber más sobre el hombre sin rostro, todo lo posible, y encontré algunas semejanzas. Pregunté entre mis compañeros y uno me dijo que estaban llevando a cabo algunas reparaciones en un parque de su área. Cuando vi algo de esta clase, junto con otros 4 compañeros estábamos cenando en la ciudad y ahí supe de este caso. Un hombre repintaba un cartel de información y escuchó a alguien que le pedía datos sobre la ubicación del campamento más cercano. No volteó para responder, pues estaba sobre una escalera, pero le informó a este hombre que no había ningún local para acampar en la cercanía. Pero si seguía por ese camino, en unos 5 o 6 kilómetros encontraría otro parque. Le preguntó si lo podía ayudar con algo más. El hombre dijo que no y le dio las gracias. El trabajador siguió pintando, pero se mantuvo escuchando y no pudo distinguir cuando el hombre se alejó. El misterioso hombre sin rostro. En el instante en que se dirigió a hablar conmigo, los vellos de la nuca se me erizaron, pero no entendía el motivo. Simplemente tenía un mal presentimiento. Quería terminar la pintura e irme de allí. Creí que se debía a que no podía voltear para hablar con el hombre, pero algo parecía fuera de lugar. También percibí ese olor particular en el aire antes que se dirigiera a hablar conmigo. Parecía el olor de la sangre vieja. Había observado el torno para buscar lo que estaba causando la peste, pero no vi nada. Entonces esperé que este hombre se fuera, pero no pude escuchar sus pasos, lo que me hizo pensar que se había quedado allí de pie, observándome. Así que le volví a preguntar si podía ayudarlo con algo más, pero no tuve respuesta. Yo sabía que estaba ahí, pues no escuché el sonido de sus pasos alejándose. Así que volteé de una forma bastante incómoda en la escalera para ver lo que estaba sucediendo. Admito que tal vez mi cerebro me jugó una mala pasada, pero te puedo jurar que este maldito no tenía rostro. En su cara no había ningún tipo de facción parecida a la de un humano. Era prácticamente cóncavo y totalmente liso. Estaba a punto de tener un ataque cardíaco, pues no lograba que mi cerebro procesara lo que estaba viendo. Creo que empecé a decir algo y se produjo una especie de POC en mi cabeza, momento en que el hombre se convirtió en una persona normal. Yo haber hecho alguna mueca extraña, pues me preguntó si me sentía bien y me limité a decirle que todo estaba perfecto. Me volví a preguntar sobre algún lugar para acampar y nuevamente señalé la dirección a la que tenía que ir, a lo que me respondió: no soy de aquí, ¿podrías ayudarme a llegar hasta allá? Fue entonces que mi mal presentimiento se confirmó, pues no había forma de que ese hombre hubiera llegado hasta ese lugar sin saber dónde estaba. Además, no había ningún automóvil a la vista. ¿Cómo había ido hasta ese lugar para iniciar la conversación? Le dije que lo sentía mucho, pero no podía trasladarlo a ningún sitio en el automóvil de la empresa, y prácticamente empezó a implorarme: por favor, realmente no tengo idea de dónde me encuentro. ¿Puedes venir conmigo y ayudarme a llegar allá? En ese momento el asunto ya me parecía demasiado extraño, y empecé a cuestionarme si se trataba de algún tipo de emboscada o algo por el estilo. Le dije que podía solicitar un transporte, y cuando empecé a sacar mi teléfono celular del bolso, dijo no, y salió caminando a toda prisa, pero no se dirigió al parque, se adentró directamente en el bosque. Así que mandé al diablo la pintura, me subí al carro y salí de allí. Observé por el retrovisor para ver a dónde había ido, y estaba justo en la entrada del bosque, cerca de los árboles parados. No sé cómo pudo llegar allá tan rápido, pero en esta ocasión pude observar con toda seguridad que este maldito no tenía rostro. Observaba mientras me iba, y justo antes de tomar una curva, dio un paso hacia el interior del bosque y se desvaneció. Quizás solo estaba demasiado oscuro y se mezcló con las sombras, pero parecía que se hubiera derretido. Después de que esta persona terminara de contarme la historia,
Otra persona empezó a conversar conmigo, contándome un relato con un final algo diferente. Una máscara. Bueno, creo que algo extraño me sucedió una vez. Me encontraba patrullando algunas brechas, justo en el medio de la nada, intentando descifrar por dónde pasaban aquellos caminos. No había visto a una sola persona desde hacía unas 2 horas, así que no prestaba mucha atención al recorrido, y buena parte del tiempo miraba hacia el suelo. Entonces, de la nada, subía por una pequeña colina y casi choco de frente con un hombre. Era mucho más viejo que yo, calculo que tenía 60 años, y empecé a disculparme por no prestar atención. Fue entonces cuando observé su rostro, y debo haber puesto cara de idiota porque dejé de hablar y solamente lo observé. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que estaba mal, pero la cara de este sujeto era enorme. Sé que parece extraño, pero es la única forma en que puedo describir lo que vi. No era que su cabeza fuera grande, era de tamaño normal, pero el espacio en que su rostro se encontraba distribuido era excesivo, como si tomaras el rostro de una persona y lo estiraras al doble. No dijo nada, solo me observó y retrocedió, murmurando que lo sentía mucho. Entonces le saqué la vuelta y seguí mi camino rápidamente. Todo el tiempo miraba hacia atrás, pues estaba realmente aterrado. Pensaba que en cualquier momento aparecería detrás de mí. Sé que parece algo ridículo, pero te juro que ha sido la cosa más aterradora que me ha pasado. Cambié el tema de la conversación hacia las escaleras, y esto modificó la atmósfera de forma drástica. Al principio nadie quiso hablar, había una especie de estigma sobre el tema, pese a que nos encontrábamos lejos del trabajo, pero rompí el hielo con mi propia historia, y el mismo que me contó la historia del hombre sin rostro relató esta otra, aunque en voz baja. Escaleras grises. Hace algunos ayeres acampaba con mi novia y estábamos aproximadamente a 5 kilómetros de la entrada de este lugar que conozco muy bien. Fuimos a dormir esa noche, pero no pudimos porque uno de los presentes hizo una broma de mal gusto y el tema de la conversación cambió de forma radical muy rápido, pero volví a poner las escaleras como tema principal. Sí, muy gracioso. No, fue porque nos dejamos de escuchar ese rechinido. Mi hermano solía rechinar los dientes mientras dormía y me recordaba aquel sonido. Mi novia se estaba alterando y le dije que simplemente lo ignorara porque ya había escuchado eso antes y en una hora se detendría. Ya saben de lo que estoy hablando. Todos sabíamos exactamente de lo que hablaba. Entonces, eventualmente logré que se durmiera, pero me desperté aproximadamente 2 horas después porque había algo extraño. Me volteé y ella no estaba y empecé a tener miedo porque pensó durante un segundo y a continuación le di un largo trago a la bebida. Bueno, salí de la tienda y la llamé por su nombre, pero no tuve que ir demasiado lejos. Estaba frente al campamento observando algo entre los árboles y noté que se encontraba muy pálida. La fogata casi se había apagado, pero había luz suficiente como para distinguirla. Corrí hasta ella para ver lo que sucedía y estaba completamente inconsciente, pero con los ojos abiertos. Su expresión era como si estuviera fuera de sí. Así que rodeé su cintura con el brazo y la guié de vuelta, pero no se movía, solamente susurraba muy bajo. Ahora tengo que irme, Eddie, tengo que ir, ya llegó. Yo le decía cosas como, estás sonámbula, vamos a regresar a la tienda, pero no se movía. Simplemente seguía parada en ese lugar diciendo que se tenía que ir. Entonces observé el lugar hacia donde estaba mirando y había una maldita escalera de 20 metros de nosotros. Era gris, de concreto. Empezó a caminar en dirección a la escalera y la tomé del brazo. Eso la despertó. Me vio como si estuviera loco y empezó a preguntarme qué diablos hacíamos fuera de la tienda. No le conté nada, simplemente le dije que estaba sonámbula. El rechinido se había detenido, así que volvimos a la tienda y dormimos otra vez. No lo sé, no me gusta pensar mucho sobre esto. El testimonio. ¿Recuerdan a aquel joven con
No recuerdo lo que era, algún problema en la cabeza, no síndrome de Down, pero algo parecido, dijo alguien. Bien, yo pude leer los testimonios que dio cuando lo encontraron una semana después de su desaparición, y son cosas realmente jodidas, más allá de lo imaginable. Tienen que tomarlo con escepticismo, porque nunca se sabe lo que los niños distinguen con realidad o fantasía, pero algunas de las cosas que dijo, no sé si puedan inventarse. ¿Cosas como cuáles? Pregunté. Bueno, primero que todo habló de las escaleras. Mencionó que observaba a su padre hacer una fogata y las escaleras se le aparecieron y que debía subir por ellas o algo malo sucedería. Los policías no pudieron comprender mucho más, pues solo continuaba repitiendo, tipo en la fogata, una y otra vez. También mencionaba algunos sonidos, pero no sabía describir lo que eran. Solo que era demasiado estruendoso y se tapó los oídos para no escuchar más. Pero lo que más recuerdo es que le preguntaron hacia dónde había ido y él mencionó que estaba ahí. Se apuntaba a sí mismo y mencionaron que según entendían, esto significaba que el niño jamás desapareció. Dijo que no sentía miedo porque las escaleras conversaban con él, pero no como lo hacen las personas. Como ya lo dije, muchas de sus palabras no tenían lógica y eran difíciles de comprender. También creo que los policías no anotaron todo lo que dijo. Terminaron por concluir que el niño había pasado por una especie de amnesia o estado de fuga y que no les parecía una broma, pero esto no explica cómo regresó una semana después en perfecto estado, ni siquiera un poco sucio y muy bien alimentado. Pero lo que la policía dice no puede cuestionarse. Existen muchas preguntas que aún quiero responder. Voy a seguir preguntando por aquí y descubriendo lo que pueda. Un McDot siempre debe ser tu último recurso. Ya planeé toda mi vida cuando estaba en los últimos 3 meses de la escuela secundaria. Trabajé duro para obtener becas y las calificaciones necesarias para ingresar a cualquier universidad de mi elección. Incluso tomé todos los trabajos de medio tiempo que pude para ahorrar dinero para irme a la universidad. Mi familia vivía cómodamente, pero en realidad no podía permitirme enviarme a otro estado para estudiar, incluso con los préstamos y las becas. Entonces, lo hice funcionar, con los ahorros guardados en mi cuenta bancaria y en mis planes establecidos. Todo lo que tenía que hacer era graduarme. Mis tres enemigos mortales estaban haciendo todo lo posible para que eso fuera imposible. Siempre me pareció estúpido tener a 3 personas a mis espaldas en la escuela. Comenzó con un incidente de tirar leche los primeros meses en la escuela secundaria. El cabecilla de los tres, Trevor, pensó que sería divertido tirar 3 cartones llenos de leche en la cafetería y rociar a la gente. Todos los demás hicieron algunos sonidos de desaprobación, pero dije exactamente cómo me sentía, que estos test no servían para nada, solo eran un derroche de aire y acabarían presos en unos años. No tomaron bien ese comentario y durante casi 4 años me demostraron cuánto me odiaban. Traté de contarles el principio sobre ello, pero el sistema era castigar a ambas partes. Me arriesgué a que me echaran de la escuela si el acoso salía a la luz y sentía que mi sufrimiento no era tan malo. Con 3 meses restantes en la escuela, me encontré al final de mi cuerda. Trevor no solo se apuntó a mí, tenía una larga lista de estudiantes a los que disfrutaba atormentar. Uno de ellos tuvo suficiente y arrojó un poco de pescado podrido en el preciado auto de Trevor por la mañana. Al final del día, él solo asaba el pescado haciendo que el olor fuera insoportable incluso dentro de la escuela. Necesitaba que remolcaran su auto y lo limpiaran a fondo profesionalmente, y aún conservaba el olor a pescado. La persona que lo hizo sabía que podían matarla por la broma, así que me usó como chivo expiatorio, incluso sin pruebas. Trevor aceptó la idea. Mientras esperaba el autobús a casa, vi su coche rojo chirriar por la calle y no pensé en ello. Incluso después de que los 3 tipos salieron corriendo hacia mí, no pensé en correr. A pesar de estar cerca de una parada de autobús,
Nadie llamó a la policía, ni siquiera pensaron en ayudar. Al menos mis libros de texto en mi mochila recibieron la mayoría de las patadas en mi estómago. Fueron lo suficientemente inteligentes como para evitar mi rostro durante la breve paliza. Las narices rotas y los ojos morados tendían a provocar más reacciones en la gente. Al final, me dejaron con algunas costillas adoloridas y muchos moretones en la espalda y los costados, porque me había enroscado alrededor de mi bolso. Ni siquiera me levanté después de escucharlos huir y las llantas de los autos chirriando. El dolor se negaba a morir. Me quedé en el suelo duro, tratando de recuperarme, mientras repetía que solo necesitaba lidiar con eso por unos meses más. Necesitaba graduarme, luego largarme de esta ciudad de mierda. Respiré lentamente tratando de no lastimarme las costillas, tomando más aire del necesario. Después de unos minutos sentí ojos en mi espalda. Temiendo que uno de ellos se quedara atrás, me arriesgué a mirar hacia arriba para ver a un extraño mirándome. Nuestros ojos se encontraron y una media sonrisa perezosa se dibujó en su rostro. «Tienes una luz». Se agachó hasta el suelo apoyando los brazos en las rodillas. Pensé que parecía demasiado joven para estar sentado sobre sus talones de esa manera. Su cabello completamente gris, pero su rostro sin demasiadas arrugas. Solo unas patas de gallo en las comisuras de sus ojos y un conjunto de arrugas apareciendo en la comisura de su boca, haciéndome suponer que no tendría más de 40 años. Hice algo de lo que siempre me arrepentiría. Busqué en un pequeño bolsillo de mi mochila consciente de todos los dolores en mi cuerpo mientras me movía. Ese mismo día encontré un encendedor barato, al que aún le quedaba algo de vida. Tenía la mala costumbre de recoger cualquier cosa útil. Tomé muebles del lado del camino para arreglarlos y venderlos, o recogí bolígrafos en el pasillo de la escuela. No tenía un uso para un encendedor, y aún así lo agarré. Le tendí el pequeño encendedor de plástico naranja para que lo tomara. En ese momento ni siquiera me pregunté por qué un adulto como él le pidió un encendedor a un adolescente claramente herido en lugar de tratar de ayudarlo. Le tomó algunos intentos, pero encendió un cigarrillo y le tendió el encendedor para devolverlo. Lo rechacé y murmuré que podía quedárselo. La misma media sonrisa volvió y honestamente me dio una mala vibra. Esos tres tenían una razón para maltratarte, o estaban siendo idiotas. El extraño preguntó sin ofrecer ninguna ayuda a un adolescente claramente herido como yo. Al menos podría haber fingido que le importaba y no parecer tan jodidamente divertido con todo el asunto. Apreté los dientes y me senté. Quería alejarme de este bicho raro. Todo sobre él me asustaba un poco. Llevaba una camisa de vestir y una chaqueta de traje, pero la camisa estaba desabrochada, mostrando su clavícula, y su chaqueta, visto días mejores. Su voz sonaba como si hubiera fumado al menos un paquete al día durante la mayor parte de su vida, y no ponía mucha energía en nada de lo que decía. Son solo idiotas. Está bien, lo superaré, dije un poco más amargamente de lo que esperaba sonar. Podría encargarme de ellos por ti. Después de todo, ya me has pagado. Mostró el encendedor que tenía en la mano y lo sacudió una vez. No sabía lo que estaba insinuando, pero no me gustó. Parecía listo para hacer daño a los tres que acababan de patear mis costados, pero no quería ayudar cuando estaban atacando. Él vio todo o simplemente me encontró por casualidad después de que se fueron. No, mencionó a esos tres, así que al menos vio quién había estado aquí. No confiaba en él para nada y de repente me arrepentí de haberle hecho algún tipo de favor. Está bien, yo no... Antes de que pudiera terminar, metió la mano en su bolsillo y pasó una pequeña tarjeta comercial. Aterrizó en el suelo frente a mí y dudé en levantarlo. La tarjeta blanca, solo con un número de teléfono escrito a mano en el frente. Solo estaré en esta ciudad por una semana más. Deberías decidirte pronto.
El extraño se puso de pie y tomó una larga inhalación de su cigarrillo. Apenas me reconoció todavía sentado en el suelo mientras se alejaba ligeramente encorvado con las manos en los bolsillos. La tarjeta y el olor a humo de tabaco son indicios de que realmente había estado allí. Cometí un error al guardar la tarjeta en mi bolsillo en lugar donde no se doblaría. No tenía ningún plan de llamarlo, pero el papel era duro y bueno, para una nota de estudio muy pequeña. No tenía ningún plan de sacudir el barco. Ignoré a los 3 idiotas cuando fui a la escuela al día siguiente. Mis padres no notaron lo rígido que caminaba cuando llegué a casa esa noche, pero mi madre sí vio un pequeño moretón a un lado de mi cara. Jugué como una lesión accidental. Me negué a prestar atención a mis atacantes. Solo necesito pasar unos meses más y estaría limpio. Afortunadamente, parecieron moverse hacia otro objetivo por un tiempo. La única cosa que notó mi estado de ánimo e hizo algo al respecto fue mi perra mayor, Luna. La conseguimos cuando yo tenía unos 5 años y había estado conmigo la mayor parte de mi vida. Ella también era lo único para lo que realmente no tenía un plan. No podía dejar que se quedara en casa cuando iba a la universidad y los dormitorios no permitían mascotas. Escribí un correo electrónico preguntando si podía llevarla conmigo durante una parte del primer año. La amaba más que a nada en mi vida y lamentablemente estaba enferma. Dudaba que durara más de unos pocos meses. Debido a su edad y enfermedad, la escuela estaba considerando dejarla quedarse hasta que falleciera por causas naturales, sabiendo que podría suceder pronto. Pasé un mes completo antes de que sucediera lo peor. Lidiar con una paliza o el acoso en la escuela fue fácil, pero esos 3 bastardos hicieron algo que nunca podría perdonarle, y me dio una razón para llamar al hombre extraño que conocí en la parada de autobús unas semanas antes. Con solo 2 meses más para terminar la escuela, me quedé despierto hasta tarde para estudiar con Luna a mi lado. A menudo me preguntaba si sintió algún dolor en estos últimos días, pero nunca mostró ningún signo de ello. Me agaché para acariciar su pelaje dorado y ella me hizo saber que quería salir a hacer sus necesidades. Últimamente quería salir con bastante frecuencia y necesitaba hacerlo varias veces por la noche. Sabiendo que estaría despierto por unas horas más, la acompañé y la ayudé a bajar las escaleras. No tenía problemas para correr durante unos minutos si quería, pero las escaleras frenaban. Abrí la puerta trasera para dejarla salir y comencé a prepararme algo de comer. Quería estar despierto para poder estudiar por la noche. No vi a Luna en el oscuro patio trasero, pero eso era normal. Justo cuando terminaba de hacer mi sándwich, escuché un sonido terrible proveniente del frente de la casa. Un sonido que nunca olvidaré y que siempre rondará en mi mente. Luna debería haber estado en el patio trasero. No debería haber asumido que el grito antes de que los neumáticos chirriaran fuera ella, pero pasé la mayor parte de mi vida con ella. Sabía cómo sonaba. Dejé lo que tenía en la mano y corrí lo más rápido que pude hacia el frente, y justo a tiempo para ver un auto rojo doblando la esquina al final de la calle. Todo mi cuerpo se convirtió en hielo y mi estómago dio un vuelco al ver su pequeña forma en medio del camino. Ni siquiera me di cuenta de que grité cuando corrí hacia ella, despertando a algunos de los vecinos. No es importante entrar en detalles sobre esa noche. La pusimos lo más cómodo posible y nos despedimos en la oficina del veterinario de emergencia. Pedazos de un faro, lo único que quedó del auto que la golpeó. Pensamos que la cerradura de la puerta trasera se había aflojado, dejando que Luna saliera a la calle de esa manera. A Luna le gustaban los niños nuevos al otro lado de la calle y la vi en su césped una vez antes. Puse una piedra contra la puerta pensando que podría mantenerla cerrada, pero mi padre debe haber movido la piedra la última vez que abrió la puerta y nunca la volvió a colocar. No lo culpé a él, ni a la cerradura oxidada de la puerta. Solo culpé al dueño del auto rojo. Me tomé 2 días libres de la escuela. Mis padres querían que me tomara más tiempo libre,
pero necesitaba terminar estos últimos meses. Me quedé en silencio, caminando en una neblina, tratando de mantener la concentración en clase. El primer día de regreso, caminé por el estacionamiento de estudiantes y me congelé. Esos tres cabrones estaban apoyados contra el auto de Trevor, fumando y haciendo sus cosas. Su coche rojo con un faro roto. Me desmayé durante unos minutos. Mi cuerpo se movía solo. Dejé caer mi mochila y me acerqué a ellos y me volví salvaje con Trevor. Lo tiré al suelo y le hice sangrar la nariz mientras sus dos amigos, Ben y Thompson, se quedaron estupefactos. Un maestro vio la pelea unilateral y me apartó. Trevor les dio a esos dos una y otra vez por no ayudar. Por algún milagro, no nos arrastraron a todos a la oficina ni llamaron a los padres. Simplemente empacaron y reservaron para salir de allí, dejando al maestro sin saber qué hacer. No tenía a las víctimas y no quería lidiar con todo el drama que traería llamar a mis padres. Estoy bastante seguro de que si esos tres se hubieran quedado, habrían tenido que explicar por qué exploté con ellos. Eso sacaría a la luz gran parte de su acoso pasado y la acusación de estar involucrados en un atropello y fuga. Dudaba que quisieran graduarse, pero si el padre de Trevor se enteraba de la causa del faro roto, se cabrearía. Escuché que ya pagó para arreglar mucho el auto después de que esos tres se emborracharan y fueran a romper un montón de buzones a principios de año. Me enviaron a casa con una advertencia y algunos nudillos muy adoloridos. Aunque no parecía suficiente, quería matarlos. Me quitaron a quien más amaba en el mundo y hasta el momento no han recibido ningún castigo. Necesitaba hacer algo y rápido. Presentamos un informe policial y lo llamé para informarles sobre el faro roto en el automóvil. Y la policía solo dijo que lo investigarían. Eso no fue lo suficientemente bueno. Incluso si descubrían que Trevor fue quien mató a Luna, entonces ¿qué? Puede que solo haga algún servicio comunitario. No había que hacer más. Me senté en mi habitación, ignorando a mis padres que me pedían que bajara a cenar, tratando de pensar qué hacer. La cama de Luna estaba vacía y me desgarró el corazón. Mis libros de estudio todavía estaban esparcidos por mi escritorio desde esa noche. No me atreví a tocarlos. Mirándolos, la pequeña tarjeta me llamó la atención. Terminé usándolo para una tarjeta de estudio, pero el número de teléfono todavía estaba en la parte posterior. La idea se sentía loca. Realmente no iba a llamar a ese bicho raro para pedir ayuda, ¿verdad? El recuerdo del grito de Luna volvió y tomé una decisión. No me importaban los riesgos o el costo. Solo quería que supieran. Saqué mi celular y marqué el número. Sonó un par de veces y pensó que no tenía suerte. Luego se conectó y contuve la respiración sin saber qué decir. Ni siquiera sabía el nombre de este tipo. Yo, nos conocimos hace un mes. Te di un encendedor. Solté sin saber siquiera si había llegado a la persona adecuada. Vaya, así es. ¿Esos tres todavía te dan problemas? ¿Necesitas que me ocupe de ellos por ti? Dudé preguntándome cuánto decirle. Al final, no dije mucho. Si estaba dispuesto a hacer este trabajo, entonces no necesitaba saber la razón. Sí, por favor, haz algo al respecto. ¿Cómo hacemos esto? Yo pregunté. Se quedó en silencio al otro lado del teléfono y casi podía escuchar esa espeluznante sonrisa perezosa. Escuché un débil sonido que me di cuenta que era un encendedor y unos segundos más de silencio antes de que me dijera cuándo y dónde encontrarme con él. Todo esto es simplemente loco y peligroso. Acepté encontrarme con un hombre extraño en la noche solo porque quería venganza. El duelo hace que la gente haga cosas muy descuidadas. El extraño llegó primero. Todavía no nos hemos dado nuestros nombres y pensé que sería lo mejor. Caminé lentamente hacia él.
y mi cuerpo se volvió frío de nuevo al ver el auto de Trevor. ¿Cómo el extraño supo dónde estaría estacionado antes de tiempo? Eso era un misterio. Por otra parte, solo había un bar en la ciudad al que no le importaba atender a adolescentes, por lo que podría haber adivinado dónde terminarían tres alborotadores un viernes por la noche. Entonces, ¿cuál es el plan?, le pregunté, mirando alrededor. Trevor estacionó su auto al otro lado de la calle del bar para que pareciera que estaba dentro de la hamburguesería y no bebía. Algunas personas se quedaron afuera fumando, mirándonos. Debían conocer a Trevor y sabían cuánto costaba su coche. Sinceramente, no sabía nada sobre coches. Creo que el suyo era viejo y costó una fortuna, pero eso fue todo. Un coche es un coche para mí. Mi ayudante contratado estaba vestido con la misma ropa con la que lo conocí. Una chaqueta de traje abierta y ligeramente arrugada, y una camisa de vestir con dos botones desabrochados. Miré hacia abajo y me di cuenta de que no llevaba zapatos, ni siquiera sandalias. Hacía suficiente calor para pasar sin él, pero la calle estaba sucia con cristales alrededor. Empecé a pensar que cometí un gran error pidiéndole ayuda. Con un cigarrillo encendido colgando en la comisura de su boca, sonrió a medias. Sus ojos grises casi parecían plateados en la noche. «Este es el auto, ¿verdad?», preguntó señalando con la cabeza el auto estacionado de Trevor. Desde entonces reemplazó el faro, pero sabía que era suyo. Cuando asentí, no tuve suficiente tiempo para detener al hombre antes de que levantara un pie descalzo y pateara el espejo del auto. Mis piernas se volvieron gelatina cuando lo vi hacer más daño al auto. Abolló la puerta del lado del conductor, rompió el faro y arrancó la matrícula cuando Trevor y sus dos matones salieron del bar tropezando y gritando. «¡Haz que nos sigan!», el hombre dijo, y tomé mi muñeca obligándome a correr con él por la calle. No pude seguir el ritmo. Me arrastró dolorosamente y escuché a Trevor entrar en su auto para perseguirnos. No podíamos alejarnos de ellos, y ese no era su plan. Después de algunas cuadras, encontré una calle vacía cerca de la entrada de un parque y me soltó la muñeca. Tropecé, cayendo dolorosamente al suelo. Me incorporé a tiempo para ver al extraño entrar en medio de la carretera vacía para mirar el auto rojo que se aproximaba. No sé si Trevor estaba borracho, enojado o una mezcla de los dos, pero hizo algo que no esperaba. Puso el pie en el acelerador y golpeó al hombre en medio de la carretera. Su cuerpo salió disparado del capó, rompió el parabrisas y luego aterrizó torcido con un fuerte crujido. Casi me enfermó por el sonido. Trevor no pudo controlar su automóvil, lo que provocó que se saliera de la carretera y chocara contra un poste de luz. El sonido del impacto resonó por la calle y se estrelló contra mi pecho. Empecé a sentir arcadas, pánico y estrés sacudiendo mi cuerpo. No quería que nadie muriera, ¿verdad? Todo esto era demasiado y la pesadilla siguió adelante. Necesitaba ayudarlo, así que me levanté para dirigirme al auto pensando que era demasiado tarde para el hombre en el camino. Me detuve unos metros del auto cuando vi una forma retorcida en el suelo junto al poste de la calle. Entonces vomité, dándome cuenta de lo que pasó. Ben o Thompson no usaron el cinturón de seguridad y salieron disparados del auto en el impacto. Trevor de alguna manera se movía en el asiento del conductor. Mi cuerpo se negó a moverse después de tirar mi cena en el camino. Todo esto demasiado para manejar. ¿Correcto? Todo esto era demasiado. Y la pesadilla siguió. Necesitaba ayudarlos. Así que me levanté para dirigirme al auto, pensando que era demasiado tarde para el hombre en el camino. ¿Dos a la izquierda? Esperaba, o era más divertido, ¿sabes? No pensé que fuera posible estar aún más aterrorizado de lo que sentí al ver el accidente automovilístico. El sonido de la voz profunda detrás de mí, casi lo suficiente como para darme un infarto. Caí de rodillas, mirando hacia arriba para ver al hombre al que llamé de pie.
luciendo perfectamente bien. Hizo crujir su cuello y la sonrisa de su rostro hizo que mi respiración se detuviera en mis pulmones. No me di cuenta de que había llamado al infierno a esos tres hasta que vi esa sonrisa. La puerta del asiento trasero se abrió y Ben cayó a la calle, con la cara ensangrentada y magullada. Mi cuerpo se negó a moverse y solo observé cómo el hombre comenzaba a caminar hacia el adolescente indefenso. Ben sabía que debía correr, pero no sabía por qué. Caminó a trompicones, con la cara goteando sangre cuando el hombre lo dejó gemir y llegar hasta los escalones de piedra del parque. Sus manos en el bolsillo de su chaqueta mientras se inclinaba para mirar a Ben, mostrando los dientes. Dejaré que te defiendas. Quiero divertirme, ¿sabes? ¿Tienes algún arma contigo? ¿Un cuchillo? ¿Una lima de uñas? ¿Cualquier cosa?, preguntó el extraño en un tono que se emocionaba cada vez más. Ben, medio arrastrándose por los escalones de piedra, dejando manchas de sangre detrás, comenzó a sollozar. Parecía tener mucho dolor y no tener oportunidad de escapar. Le rogó a su madre que viniera a salvarlo, los sonidos desgarrando dolorosamente mi pecho. Nada. Dios, eres tan aburrido. Extendiendo una mano, el hombre agarró la cabeza de Ben por su cabello corto y golpeó su rostro contra el escalón de piedra una y otra vez. Salté con cada crujido de hueso que se estrellaba contra el cemento. Mi cuerpo temblaba y mi mente se adormecía por la vista. Esto no debería de ser posible. Nada de esto estaba bien. Una persona no debería ser tan fuerte y tan fácilmente capaz de convertir la cara de una persona en papilla. Y ni siquiera debería poder levantarse y caminar después de ser atropellado por un automóvil. Un nuevo sonido formado por todos los saltos. Trevor salió del coche, con los ojos nublados y una pistola en la mano. No sabía de dónde había sacado un arma, pero casi me alegré de verla. Disparó de nuevo. La bala atravesó la cara del que mató a su amigo cuando se volvió hacia el arma. Otra bala falló, pero la primera casi arrancó un lado de la mandíbula del hombre, haciendo que su sonrisa pareciera aún más espantosa. Eso es todo. Muéstrame algo divertido, gritó, a través de una boca de sangre que hizo que sus palabras se arrastraran un poco y con una mirada enloquecida en sus ojos. La vista hizo que Trevor se perdiera. Disparó salvajemente y vació su arma en menos de un minuto. Una bala casi me da en la cara, pero el extraño hombre se movió tan rápido como un rayo para recibir el golpe en el hombro, protegiendo mi cuerpo con el suyo. No entendía por qué se preocupaba por mi vida. ¿Cómo podría un monstruo como él matar a una persona con sus propias manos y luego defender a otra? Se puso de pie. La cara se recompuso lentamente. Honestamente pensé que hice un trato con el diablo en ese momento. Grité media palabra tratando de luchar contra el miedo y rogar al hombre que no matara a Trevor. Esto ha ido lo suficientemente lejos. Mi mente no podía soportar ver otra muerte. Me falló la voz. Incluso si no fuera así, dudaba que cualquier cosa que dijera o hiciera cambiaría el resultado en ese momento. El arma de Trevor le falló, o se quedó sin balas o se atascó. Giró sobre sus talones, tratando de escapar. Sus piernas temblorosas y desiguales. El hombre de la americana arrugada le seguía unos pasos por detrás. Creí escuchar un tarareo proveniente de él por un segundo. Trevor tropezó y gritó. Su mente y su cuerpo se apagaron de la misma manera que lo hizo el mío. El hombre le dio oportunidad de defenderse. Se paró sobre el adolescente que lloraba esperando ver qué haría. Cuando no pasó nada, el zumbido se detuvo para ser reemplazado por un crujido. Pensé que mi mente ya estaba sobrecargada, pero lo que vi a continuación casi me puso al borde de la locura. La cara de ese hombre cambió. Innumerables formas de caras de animales salieron de su cuello, retorcidos entre sí y cambiados como líquido de diferentes formas. Los sonidos de diferentes criaturas provienen de esa terrible vista mezclados entre sí. Todas las voces tratando de ser escuchadas una sobre otra y los gritos volviéndose distorsionados como si salieran a través de un altavoz casi roto. De repente,
Esas formas cayeron sobre Trevor con miles de dientes que parecían desgarrar su cuerpo. Llegó otro ruido, un grito aullador de Trevor que fue muy parecido al último sonido que hizo Luna. Me desmayé por un tiempo. No creo que cerré los ojos, solo me negué a recordar lo que sucedió después de ver a Trevor siendo destrozado. Fui vagamente consciente de que alguien estaba hablando y arrastrándome para ponerme de pie, solo para que mis piernas flaquearan de nuevo. Un dolor agudo en mi mejilla obligó a mi mente a regresar al presente. Un hombre vestido con un uniforme se puso de pie y las luces intermitentes llenaron la noche. Vi al monstruo sentado en la acera con esposas alrededor de sus muñecas. Su chaqueta se veía impecable, pero su camisa de vestir estaba manchada de sangre. Se burló del policía parado frente a él. Mira clara en el rostro del policía. ¿Te lastimó, niño?, el otro policía preguntó, y me tomó unos minutos darme cuenta de que se estaba dirigiendo a mí. Negué con la cabeza, incapaz de responder. Quería escuchar al otro policía hablando con el asesino, diciendo que el hombre no debería estar en nuestro pequeño pueblo por ningún motivo. Se dio cuenta de que moví la cabeza y llamó a su compañero para que vigilara al monstruo esposado que llevaba una máscara humana. Encontré a un nuevo oficial parado frente a mí, mirando hacia abajo con una expresión tan fría que atravesó mi sorpresa. ¿Qué diablos hicieron esos tres para merecer que llames a ese hombre por todo esto?, exigió en una voz áspera pero baja. Este hombre sabía lo que había hecho. Sabía que llamé a ese hombre y fue la causa de 3 muertes. Busqué en mi cerebro tratando de descubrir qué era tan importante que puse todo esto en marcha. Mataron a Luna, mi perro. Respondo dócilmente, todavía en estado de shock. ¿Todo esto por un perro?, preguntó disgustado y asintió hacia la maldita calle. Un adolescente torcido y roto por el accidente automovilístico, otro con la cara destrozada, la sangre goteando por todos los escalones de piedra y el último en pedazos esparcido por la calle. Miré a cada uno de ellos, mi estómago se revolvió. Si no hubiera vomitado antes, lo habría hecho entonces. Mis ojos se posaron en el rostro del extraño. Miró por encima del hombro hacia nosotros con una sonrisa tan sombría en su rostro que hizo que mi cabeza diera vueltas. Levanté la vista cuando el oficial maldijo al ver que se acercaba un nuevo coche patrulla. Esta era una escena del crimen y debería estar llena de policías. Un nuevo miedo comenzó a extenderse en mi estómago. ¿Me arrestarían a mí también? Parecía que solo un policía sabía sobre mi trato con el monstruo. Pero, ¿acaso no era yo responsable de alguna manera? No tuve tiempo de pensar en mi futuro cuando se desarrolló una nueva escena. Un par de policías vinieron del nuevo crucero y el que habló conmigo trató de retener a uno. Uno parecía familiar y mi instinto se hundió en el suelo en el momento en que mi mente hizo clic en por qué reconocería sus rasgos. Te dije que te ayudaría con cualquier caso si ese perro loco regresaba. Ahora déjeme hablar con el jefe. ¿Qué estás tratando de ocultarme? El recién llegado habló, tratando de mirar alrededor del camino. Su compañero lo agarró del brazo para arrastrarlo demasiado tarde. Sus ojos se posaron en la forma desplomada en los escalones y fue necesario que ambos hombres lo detuvieran. Empezó a gritar el nombre del chico muerto. Los gritos se convirtieron en llantos y de repente se quedó en silencio en el momento en que hicimos contacto visual. Sabía quién hizo la llamada telefónica que acabó con la vida de su hijo. Los tres lo agarraron de alguna manera, tratando de quitarle el arma de la mano. Simplemente observé casi dando la bienvenida a la muerte por sus acciones. Se sentía justo si me disparaba esa noche. Mientras toda la policía luchaba para mantener a una raya, nadie vigilaba al que mató a los 3 adolescentes esa noche. Se puso de pie, se estiró y caminó hacia el grupo sin prisa. Mantuvo los brazos esposados a la espalda, a pesar de que todos sabíamos que romper el metal sería fácil para él. El padre luchó más fuerte, gritando cómo quería matarnos a todos. ¿Estás amenazando al que me contrató?
Nos conocimos antes, ¿no? Conoces el trato. Protejo a aquellos para quienes hago un trabajo contra represalias. Si les hace daño a un cabello de la cabeza de ese niño, entonces su tono tranquilo pero arrogante se cortó. ¿O qué? ¿Me matarás?, gritó el hombre, con la cara roja y la pena saliendo de su frente. Tienes una hermosa hija, ¿no? Las palabras apenas un susurro y casi imposible de escucharlas desde donde estaba sentado, salieron. El hombre se puso pálido y plácido en el agarre de los demás. Sacudió la cabeza sin creer la amenaza, sin querer creer que nada de esto sucedió. No te atreverías a hacerle daño. Te mataré si alguna vez la miras, amenazó con voz débil. No tendré ninguna razón para recordar que ella existe mientras te olvides de que me llamó. Pero si descubro que seguiste adelante y hiciste algo estúpido, tengo la habilidad de hacer que los jóvenes y bonitos vengan a mí. Vienen a disfrutar nuestro tiempo juntos también. Esa sonrisa que odiaba volvió a aparecer en su rostro. La idea de lo que lo implicaban sus palabras hizo que el oficial reaccionara. Sacó su arma tan rápido que los demás no lo detuvieron. La sonrisa fue literalmente borrada de la cara del hombre. La segunda vez esa noche su mandíbula colgaba plácida y rota. No se cayó, sino que dejó que la sangre cayera al suelo, con la cabeza colgando durante unos segundos. Lo levantó para presionar su frente contra el arma, los ojos grises brillando en la oscuridad. Quería que le dispararan de nuevo. Ver las reacciones del resto cuando se dieron cuenta de que una bala no mataría al monstruo que apareció esa noche, y ver cómo toda esperanza y sentido de la lógica fueron arrebatados a 4 hombres adultos. Le quitaron el arma para que eso no pasara. Observé al oficial que habló conmigo hacerse cargo de la situación. Metió al monstruo esposado y en proceso de curación en el asiento trasero de uno de los coches patrulla y le dejó a uno de los conmocionados compañeros de trabajo que me llevara a casa. Recé para que lo último que vi de ese hombre fuera la nuca en un coche de policía. Pensé que me iban a arrestar por mi participación. En cierto modo, contraté un hombre para matar a 3 personas. Ese hecho se mantendría en la corte. En ese momento, me sentí tan insensible que habría aceptado cualquier sentencia dictada. Pero curiosamente no pasó nada. El oficial me dejó frente a mi casa sin saber qué decir. Me advirtió que no saliera de la ciudad. Asentí y entré para acurrucarme en la cama, tratando de repasar lo que pasó esa noche. En la mañana escuché que cubrieron todo con un accidente automovilístico. No se mencionan los asesinatos, solo que Trevor, Ben y Thompson murieron debido a que uno de ellos conducía ebrio y se estrelló contra una farola. Los cuerpos estaban tan quemados y sin embargo ya los identificaron. No me atreví a salir de mi habitación durante meses. Esperaba que me llevaran de todos modos en cualquier momento, o que ese hombre viniera de nuevo pidiendo más víctimas. Perdí mi beca y me perdí los exámenes finales. Mi padre no tenía ni idea de por qué de repente me convertí en un ermitaño. Intentaron suavemente de todo para que volviera a la normalidad sin mucha suerte. Luego adoptaron un pequeño gatito enfermo y débil. Ninguno de los dos pensó que saldría adelante. Necesitaba cuidados y alimentación cada pocas horas, y eso me hizo concentrarme en algo además de mí. Sentí algo además de miedo y miseria al tratar al pequeño gatito. Cuando nuestra nueva mascota recibió el visto bueno del veterinario, finalmente me sentí aliviado. Había ayudado a alguien. Era como si salvara una vida, llenara el vacío que se había creado cuando me había llevado otras 3. Pero no lo llenó por completo. Nos quedamos con el gatito y lo llamamos Tavi. Ese pequeño bulto de piel le dio sentido a mi vida. Durante los siguientes años volví a encarrilar mi vida. Fui a la escuela para convertirme en veterinario. Sabía que no podía salvar a todos los que venían a la clínica, pero hice lo mejor que pude para hacer lo que pude por cada animal que encontré. Casi olvido cómo me sentía al final de la escuela secundaria por un tiempo. Incluso logré mudarme de la casa de mis padres a un pequeño apartamento. Las cosas iban bien, después de tanto tiempo de intentar mantenerse a flote.
y entonces entró un gato en la clínica, uno pequeño de color naranja con heridas de una pistola de aire comprimido. Le habían matado de hambre y le habían disparado. Fueron los vecinos quienes lo trajeron. Querían llevárselo a casa o tratar de alejarlo de los dueños. Sin ninguna prueba de que los hijos del dueño fueron los que dañaron al gato, tendríamos que devolverlo a los dueños y no a los vecinos cariñosos que lo trajeron. Ese viejo odio volvió, una ira que llenó mi boca y sabía ácido. Necesitaba hacer algo. Tenía que salvar a este pobre gato que no hizo nada para dañar a nadie. Después de una pequeña investigación, descubrí que los padres trataban a sus hijos peor que a sus gatos. Se había llamado al CPC, pero llevaría demasiado tiempo sacar a los niños. Y si les devolvíamos su gato, moriría en sus manos muy poco tiempo después. Estaba rápidamente al final de mi cuerda. La policía no tuvo tiempo de hacer nada, o simplemente no le importaba. Tal vez los niños podrían salvarse, pero ese pobre gatito ni siquiera lo nombraron. Por alguna razón conservé la vieja tarjeta de estudio con cierto número escrito en el reverso. Los recuerdos de esa maldita noche pasaron por mi mente. No tenía derecho a decidir el destino de estos extraños. Podría simplemente robar el gato de la clínica, pero si alguien lo denunciaba, corría el riesgo de perder mi trabajo. No me importaba. No me importaba yo mismo, solo los animales que podía salvar mientras trabajaba. La tarjeta se sentía pesada en mi mano. Una carta pesada para una lesión más pesada. Lo que más pesaba en mi mente era lo ansiosa que se sentía llamando al número. Ya no me sentía humano si podía traer la muerte a otros tan fácilmente. Mi sentido de remordimiento se desvaneció hace mucho tiempo. Dejé la tarjeta y decidí llamar al número, solo si no podía mantener el gato herido fuera de las manos de los que querían matarlo. Si no había otra opción, decidí llamar a Mad Dog para resolver este problema. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado este relato. ¿Deseas apoyarme? Comparte este video en tus redes sociales o con un amigo. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Buenas noches, trovadores, amantes de cuentos de terror. Y recuerda, por ninguna razón trates de llamar a Mad Dog. Eso debería ser tu última opción.